Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Y nos vamos con los miedos que nos los trae Jesús Molina. Bueno, el gestor. Miedo yo no tengo ninguno, Isra. Tú vas a ser el gestor de nuestros miedos. Vale. Porque nos va a enseñar cómo llevarlos a buen puerto. Y no que al final, porque los miedos lo único que nos pasa es cuando tenemos miedo de algo o tenemos cierta animadversión por algo, si no lo enfrentamos, va creciendo. Y al final se va creando un gran monstruo que nos sentimos incapaces de... Así es, nos llega superar. A ser, nos esclaviza ese miedo. Bueno, pues hoy hablaremos sobre algo tan conocido por todos y al mismo tiempo tan desconocido, el miedo. Y vamos a hablar de medir el miedo. Pero antes deseo hacer una entrada, porque como siempre hablo tanto de la causalidad, pues de alguna manera, alguna sincronía, no sé cómo, me llegó una información de un taller de psicología gestal. Para los que no saben lo que es la psicología gestal, bueno, pues es una corriente de la psicología que nació en Alemania a finales del siglo XX y que la palabra gestal, pues traducido se puede decir como la forma, la figura, la configuración, la estructura o la creación, ¿no? La mente configura a través de ciertos principios descubiertos los elementos que llegan a ella a través de canales sensoriales, percepción o de la memoria, pensamiento. Bueno, este planteamiento se ilustra con el axioma que dice: el todo es mayor que la suma de las partes. El axioma pretende explicar que la organización básica de cuanto percibimos está en relación con una figura en la que nos concentramos, que a su vez es parte de un fondo más amplio de donde hay otras formas. En otras palabras, para que nos entendamos, todo lo percibido es mucho más que la información llegada a los sentidos. Bueno, pues el taller, como he comentado, lo impartió una colega mía, una psicóloga experta en psicología gestal. Esto chocará un poco que un psicólogo u otro profesional haga un buen comentario de otro que puede ser la competencia. Lo cierto es saber reconocer cómo un colega trabaja bien, y esta colega lo hace muy bien. Se llama Antonia Rodríguez Chacón, Toñi para los amigos, y por si alguien esté interesado en participar en algún curso gestal, un taller gestal, que se quiera poner en contacto con ella, voy a dar su teléfono, que le he pedido permiso, es Toñi, 610-754-640. Bueno, pues para que sepan un poco de qué se trata el taller, el objetivo de la gestal y lo que se persigue es tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo para que mi vida sea como es. ¿Y qué tengo que hacer para que sea como yo quiero? O sea, tomar la rienda de nuestra vida. Y esto, la verdad, que con un taller de psicología gestal se pueden solucionar muchas cositas. Pasa que después hay que trabajárselo. La diferencia de la psicología gestal al psicoanálisis y todo eso, que la psicología gestal no te aconseja nada. Eres tú el que descubre lo que tienes que hacer. A través de, por supuesto, una gran profesional como Antonia Rodríguez Chacón, Toñi, que lo imparte bastante bien. Lo recomiendo desde aquí, y ahora seguimos con nuestro programa del miedo. Tenía que hacer esa salvedad porque me quedé con las ganas de agradecer de alguna manera públicamente el buen taller que hicimos ayer, ¿no?
que por eso no pude venir a Confidencia en el Camarote, que me echarán de menos mis amigos de Confidencia en el Camarote y Ángel Olivero, pero terminamos tarde y no puede ser. Bueno, pues empezaremos con un proverbio chino que dice: el que teme sufrir, ya sufre el temor. O sea, tú imagínate que ya empezamos a sufrir, nada más que temiendo a sufrir. ¿Cómo definiríamos qué es el miedo? Pues el miedo es la emoción que pretende mantenerte a salvo y vivo a través de provocar una sensación de angustia, de tensión y ansiedad en aquel que lo padece. También podemos decir que el miedo es una de nuestras emociones más primitivas y que, aunque desagradable, en ocasiones es muy necesaria para actuar, o sea, para no actuar temerariamente, aunque nuestro cerebro, para sobrevivir, tiende a ver peligros donde no los hay. Hay que distinguir entre dos tipos de miedo: el miedo con un origen real y el miedo con un componente psicológico imaginario. La función primordial de esta emoción es mantenerte alejado de los peligros y asegurar tu supervivencia lo máximo posible. Lo que nos provoca el miedo en nosotros depende de la situación y de la personalidad de cada uno. Es posible que el miedo lleve a limitarte, a impedir que hagas algo que podrías hacer perfectamente, o por el contrario, el miedo puede llevarte a actuar impulsivamente, sin pararte a pensar si internamente consideras que es la mejor opción que tienes. Ya Francisco de Quevedo lo definía así: el ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Y tenemos que reconocer que es muy eficaz en su tarea, aunque resulta tan desagradable que pueda llegar a paralizarnos en alguna actividad y que la evitemos por no enfrentarnos a nuestros temores. Con el miedo, el problema no está en sentirlo, sino en tenerlo, cuando no hay motivo real. Pues tú puedes sentir miedo, pero es un mecanismo de defensa. Lo malo es cuando el problema está en tenerlo continuamente, ¿no? Cuando no hay ese motivo real. Y es lo que los seres humanos nos gusta pensar, y en ocasiones demasiado. Les damos mil y una vueltas a las situaciones que están a nuestro alrededor, y llegamos a imaginarnos lo peor, que no tiene por qué ser lo más probable, y en muchas ocasiones ni siquiera llegaría a ser tan perjudicial como nos lo imaginamos. El miedo es útil en situaciones que podrían poner tu vida en peligro. Está en el acervo genético de nuestra especie sentir miedo como una medida de protección. El problema está cuando usamos este recurso más de lo necesario. En ocasiones el miedo está desfasado en nuestra vida moderna. El miedo estaba diseñado para situaciones peligrosas. En el mundo actual, estos peligros que se han visto reducidos hasta prácticamente no tener por qué preocuparse realmente. ¿Qué provoca el miedo? Miedos reales y miedo psicológico. He de reconocer que decir miedo psicológico puede parecer una perogrullada, ya que todas las emociones son psicológicas, dejando la química al lado. Lo menciono así porque sé que muchas personas lo llaman de esta manera, miedo psicológico. Cuando tienes miedo, piensas automáticamente de forma menos racional. Cuando tengas miedo, usa la parte más racional del cerebro y mide tu miedo. Por ejemplo, tienes que conducir y sientes mucho miedo. Significa que está mandando tu parte emocional. Necesitas activar tu parte racional de tu cerebro. Y para ello, mide tu miedo en una escala, del 1 al 10. El 1 cuando estás más relajado y el 10 cuando tienes más miedo. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de miedo, ¿eh? Y ahora pregúntate en qué número de la escala estoy ahora mismo. ¿Un 5 o un 7? Solo con hacer esto bajará la ansiedad, porque estás trabajando tu parte más racional del cerebro y por consiguiente apacigua esa emoción. Pongamos otro ejemplo sobre el miedo, un miedo muy común. El miedo al rechazo. En el pasado era muy práctico. El ser humano está predispuesto a vivir en grupo y actuar como una comunidad para superar los grandes desafíos. En nuestro origen, si un individuo era rechazado por su grupo, acabaría viviendo solo y expuesto a los peligros de los depredadores. El miedo al rechazo se resumiría en: si te rechazaban, tus posibilidades de morir aumentaban considerablemente. Hoy en día, la situación no es la misma y esta inseguridad se ve reflejada en el miedo escénico, cuando tenemos que hablar ante desconocidos
o personas con las que tenemos poca relación. La gente hoy vive en ciudades o en pueblos de cierto tamaño y existen cientos de grupos diferentes a nuestro alrededor a los que podríamos pertenecer, y además, en caso de que nos rechazaran un grupo, podríamos estar seguros de que ningún depredador nos va a devorar, excepto metafóricamente hablando la misma gente, que también nos devora. A la gente le gusta devorar a otro, también, de alguna manera. Lo bueno es que nos ponemos nuestra coraza y nos hacemos inmunes. Bueno, considero el ejemplo para distinguir cuando el miedo deja de ser real y por tanto útil, y sobre cuando el miedo en realidad resulta ser algo psicológico y mental, que no llega a representar un peligro auténtico para nosotros. La angustia, la ansiedad que nos da sentirnos en peligro, tenemos que analizarla en la medida que la situación lo permita. Si hay un peligro real, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. En cambio, si el miedo es imaginario, basado en un impulso interior que busca defendernos de un peligro que actualmente ya no existe, podemos trabajar sobre eso para poder superar ese miedo irracional. Para que se disipe el temor es preciso ser consciente de él. Nuestra conducta suele estar siempre inspirada en la ignorancia y en el temor, y mientras nos hallemos en la oscuridad de la inconsciencia, el temor permanecerá donde está. Si podemos descubrir la causa fundamental de nuestro miedo, y esto es muy importante, entonces podremos hacer algo al respecto y cambiar la causa. Y si descubrimos cuál es su causa, la raíz, y la descubrimos por nosotros mismos, habremos terminado automáticamente con ella. Si vemos el proceso que da origen al miedo o vemos sus múltiples causas, entonces esa percepción misma pone fin a esta causa. ¿Cómo superar el miedo? Bueno, pues la verdad es que el miedo no desaparece de un día para otro, ni siquiera en el caso de los ficticios. Debido a las vivencias de cada persona, existen miedos personales que solo tenemos nosotros. Esto se ve reflejado constantemente en las fobias, por ejemplo. Una fobia no deja de ser un miedo acentuado, que nos dificulta una tarea en concreto. Cuando el miedo resulta insuperable, es una fobia crónica y necesita un tratamiento especializado para superarla. Si los miedos psicológicos que tenemos son normales, es decir, no nos limitan en sentido alguno más allá de una incomodidad, un nivel bajo de ansiedad y ciertos nervios, no hay que preocuparse. Si queremos que nos afecten menos, lo mejor es que salgamos de nuestra zona de confort y hagamos aquellas actividades que nos expongan a esas emociones. Perdón. En estos casos, la exposición paulatina es una herramienta que funciona muy bien para reducir el efecto que tiene entre nosotros. La manera más efectiva de superar el miedo es exponerse a ese temor de una forma gradual y controlada, empezando por una situación que puedas manejar y trazarte una escala desde ella para ir adquiriendo seguridad en ti mismo y desarrollar tus destrezas, mientras que asciendes por esa escala. Las técnicas de exposición tienen el objetivo de afrontar de forma sistemática y deliberada determinadas situaciones como hablar en público, miedo a los ascensores, miedo a los aviones, coger el metro o estímulos internos como la sensación de desmayarse, las preocupaciones o las obsesiones que generan ansiedad y provocan el impulso de realizar una acción determinada, como por ejemplo lavarse las manos compulsivamente. Las personas deben mantenerse en la situación o bien afrontar el estímulo interno hasta que la emoción o el impulso se reduzcan significativamente o hasta que compruebe que las consecuencias anticipadas no ocurren. Existen varios tipos de exposición. Está, por ejemplo, la exposición en vivo, que implica exponerse a situaciones temidas reales en la vida real y en la vida diaria, por supuesto. Exposición en imaginación, que implica imaginar que se están afrontando las situaciones problemáticas que generan esa ansiedad. Esto supone rememorar el entorno físico, las respuestas somáticas, las emociones, los pensamientos y las consecuencias temidas. La exposición en la imaginación, que puede consistir, por ejemplo, en recordar con detalle una experiencia traumática, revivir una pesadilla o reproducir preocupaciones o pensamientos obsesivos. Está la exposición interoceptiva,
que consiste en exponerse a las sensaciones corporales temidas, como el mareo o la taquicardia, y que se provocan a través de diferentes medios, como retener la respiración o correr sin desplazarse del sitio. La exposición mediante ayudas audiovisuales se suele utilizar de forma complementaria a otros tipos de exposición, pudiendo usar, por ejemplo, vídeos o presentaciones por ordenador. Y pongo un ejemplo. He tenido en la consulta una chica que tenía fobia a los pájaros. Entonces, la terapia que consideré más oportuna era precisamente la de exposición, porque es con la que mejor se puede perder los miedos. La base fue en irle incorporando pájaros poco a poco. Concretamente le puse películas de dibujos animados donde aparecieran pájaros e historias sentimentales de pájaros para que fuera perdiendo. Esto no quiere decir que con una sesión esto se arregle. Esto tarda un poquito más, necesitamos hacerlo paulatinamente, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas ya que se le va perdiendo y vamos definiendo también, mediante la terapia de exposición, vamos definiendo qué tipos de aves son las que más miedo le causan, más fobia, si son las de pico ganchudo, si son los ojos negros, si son las de plumaje de color, y una cantidad de detalles que nos ayudan también a los terapeutas a intentar mejorar esa fobia que tiene esa persona. Por ejemplo, hay otra exposición también que se utiliza, que son la escritura o los juegos. Esto se trata mucho con los niños también, ¿no? Se trataría de escribir sobre los sucesos, situaciones que generan ansiedad. También, por supuesto, con los mayores, como obsesiones o traumas, y leerlo para sí mismo o para el terapeuta. La exposición simulada, que consiste en la exposición a situaciones sociales, problemáticas, que son simuladas o reproducidas en una sesión terapéutica. La exposición en vivo a los estímulos fóbicos sin conducta de escape es el tratamiento conductual más eficaz para hacer frente a las conductas de evitación en los trastornos fóbicos. La exposición en vivo ha demostrado ser superior frente a la exposición en imaginación, la cual puede resultar de interés cuando la exposición en vivo es de difícil aplicación o como motivación adicional para aquellos que de entrada no se atreven con la exposición en vivo. Sí, es verdad que hay veces que bueno, tú no puedes montarte en un avión cada vez que alguien venga a tu consulta y diga que tenga fobia al avión, pero sí puedes hacer otro tipo de terapia, que vean aviones, que vean que se vuela, que se divierte la gente, que se vaya asociando al avión, ¿no? O incluso ya nos meteríamos en otro tipo de terapia, que sería una hipnosis ericksoniana, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas fóbicas tienden a ser muy dependientes, por lo que aun cuando en un principio sea importante la influencia del terapeuta, el mantenimiento de resultados a largo plazo va a depender mucho de los programas de autoexposición. O sea, la misma persona conviene que se vaya exponiendo directamente a la exposición. Hay también la exposición brusca y la gradual, pero si la exposición es brusca y no es gradual, el paciente se nos puede asustar, provocando el abandono y provocando el que deje el tratamiento, ¿no? Y seguir con la fobia. Bueno, pues es aconsejable también que algún familiar lo pueda ayudar, y una cosa muy importante, antes de que se me olvide, es que esta terapia necesita también que la persona lo vaya consiguiendo poco a poco y premiarse, que se sienta premiada de alguna manera. Por supuesto, si alguien va a ayudarla, que no le digan, pero si es una tontería, pero si esto, sino todo lo contrario, que le haga ver hasta dónde llegaba antes y hasta dónde llega ahora. Por ejemplo, el caso de que hay personas que le cogen miedo a conducir, pues ponerla en una autopista y conducir 5 kilómetros y premiarla y decirle, mira lo que has conseguido, ya te has puesto delante de un volante, ya has conseguido hacer que esa persona vaya cogiendo autoconfianza en sí misma, ¿no? Y vaya perdiendo ese miedo, ¿no? Es muy curioso el tema de conducir, porque hay gente que no le da miedo conocer en su entorno lo que conoce, pero luego salir a la carretera a lo desconocido sí le da miedo conducir, y es muy trascendental. Sí, personas que tienen el carnet de conducir incluso y no sabes cómo. Bueno, la verdad es que si profundizas,
si profundizas, siempre hay algo. Sí. Siempre hay algo. Creo que es eso, el miedo a lo desconocido, El ¿no? miedo a lo desconocido. A no controlar tu entorno. Sentirse que ha tenido a lo mejor un porrazo, un accidente, que le ha cogido miedo, que ha habido un accidente en su familia. En fin, hay cosas muy variadas. Una escena que se te queda grabada, un sueño que parece que está ahí en el inconsciente y que has tenido un accidente a lo mejor en el sueño y que a lo mejor ni lo recuerdas. Pero ahí eso ya entraría en la terapia psicoanalítica, ¿no? Lo cierto es que para enfrentarte a esos miedos pues lo tienes que ir corrigiendo paulatinamente. Y vuelvo a insistir que en este sentido que es muy importante valorar los logros tomando como criterio el estado actual que tiene y cómo era antes, ¿no? Para que vea los pasitos. Esto es como una escalerita. Cada día subimos un escaloncito y no se puede conseguir que una persona se meta en un ascensor que le tiene fobia desde el primer momento o que conduzca un coche desde el primer momento, ¿no? Hay un tema que el biólogo Robert Sapolsky asegura que lo que los humanos tememos nos afecta físicamente casi tanto como si nos estuviese ocurriendo en realidad. Qué curioso. Si utilizamos el poder de la imaginación, también podemos con la imaginación mejorar nuestros miedos y por así enfrentarnos a ellos, preguntándonos qué nos da miedo. Sentarnos cómodamente y con los ojos cerrados empezamos a pensar en ellos, en los miedos, fijándonos en las señales físicas de nuestro cuerpo, cómo se acelera el corazón, cómo se empieza a sudar muchas veces nuestras manos. Pues practicaremos la respiración controlada, expirando el doble de lento que inspiramos e imaginando que estamos tranquilos y que todo va bien. Es una manera, si los miedos en realidad son sensaciones que tenemos y nos están engañando, pues podemos con esas sensaciones engañar también a los miedos. Se puede revertir. Esto te ayudará a calmar la asociación entre miedo y la asociación física de la ansiedad, preparándote para afrontar la situación real. Elsa Punset, en su libro, y valga la redundancia, el libro de las pequeñas revoluciones, nos habla de distintas técnicas para afrontar los miedos también, como por ejemplo la técnica del aprieto y suelto. Mira la cara que ha puesto Israel. No sé Bueno, qué es pues eso. mira, es muy sencillita. A mí me gusta porque esa Punset da claves muchas veces en psicología muy sencillas, muy fáciles de llevar. Ojo. Y este libro está lleno de... Mucho más que el padre. Sí, porque el padre es más científico. Exacto. Y Elsa Punset es más psicóloga. Increíble. Más psicóloga. Entonces me gusta porque casi todos sus libros, por lo menos los que yo he leído, pues son técnicas sencillas, técnicas de andar por casa, de podernos ayudar. Y habla también del miedo. ¿Cómo es agarrar y soltar? Sí, se llama la técnica del aprieto y suelto. A Y ver, lo explico. Explícalo. Con esta técnica del aprieto y suelto vamos a incidir en una emoción muy potente, el miedo, o cualquiera que tengas que gestionar a través de tu cuerpo. Pon música de fondo. Si quieres, aprieta, si quieres la música, y a elección tuya. Yo pondría música relajante, música sedativa. Mi amigo Israel pues a lo mejor pone Krovac, fuerte, técnica. Es que depende también, mira, para apretar no iría más la música de Israel Jiménez. Muy buena, porque se trata de apretar. Con esta técnica del aprieto y suelto, o sea, a ver si me aclaro, perdón. La técnica del aprieto y suelto. Ponemos la música, aprieta una parte de tu cuerpo todo lo que sea posible, por supuesto sin hacernos daño, apretando. Y cuentas mentalmente hasta 3 y suelta. Fíjate cómo se relaja esa parte de tu cuerpo. Es como eres consciente entre tensión y relajación. Contrae cada parte de tu cuerpo de la misma forma hasta reconocerlo entero. Esto parece que no, pero relaja. Es apretar una parte de nuestro cuerpo, aguantar hasta 3 e ir soltando levemente. Y esto vas controlando tu cuerpo. Esto lo vas haciendo por todo el cuerpo y llega un momento, es como si te dieran un masaje, pero te automasajeas tú, apretando y soltando y sintiendo esa sensación que tú necesitas arreglar. También está la técnica del estiro y relajo, que es igual que la anterior, pero estirando y relajando, ¿no? Pon música de fondo si quieres, estira una parte de tu cuerpo, todo lo que sea posible, cuenta mentalmente hasta 3, estira cada parte de tu cuerpo de la misma forma y relaja hasta reconocerlo entero.
También está la técnica de la autoafirmación, etcétera. Hay muchas técnicas. La autoafirmación es confiar en nosotros mismos, ponernos nosotros como el guerrero aquí del antifaz y decir que no van a vencernos de ninguna manera. Además, con esto me viene una frasecita que ya creo que lo nombré en un programa, que es de Facundo Cabral, que me dice: me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Si estuviéramos siempre en lo seguro, no avanzaríamos nada. Y sería aburrido. Y seríamos aburridos. Es que la vida necesita también Un poquito de como aliciente. dijimos una vez, si hay un atasco, tira por la primera salida. Y ahora me gustaría aclarar, estás en tu mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Estamos en nuestro mejor momento. ¿Y sabes por qué? Porque es el único que tenemos. En este preciso instante estás vivo, estás lleno de vida. Y solo ahora, en este momento presente en el que respiras, puedes activar tu poder personal. Estás en tu mejor momento. Es muy simple, pero lo olvidamos. Porque a la emisora de nuestra mente no le gusta sintonizar con el presente, que es cuando podemos tomar decisiones y hacer pasito a pasito, para crear la vida que quieres. En el dial de la mente entran con mucha más fuerza el pasado y el futuro. Y cuando vamos al pasado, casi siempre es para sentir un peso. El peso de una culpa, de una frustración. Y en el futuro, la sintonía casi siempre suena a miedo e incertidumbre. Porque cuando estamos preocupados por lo que será, nos ponemos en lo peor. Nos vamos al futuro para pensar en todo lo que se arreglará, sino todo lo contrario. Así que quédate aquí y ahora, en Ahora Radio. Nuestra emisora, por algo se llama Ahora Radio. Activa tu poder personal, siente todo lo poderoso que eres y ejerce ese poder en ti mismo, en este mismo instante, que es cuando tú puedes. Cuando vives en el pasado y en el futuro, estás entregando tu poder a unos tiempos sobre los que no tienes control, y lo único que hace es machacarte, entregar toda tu energía personal y perderla. Lo bueno es que cuando estás con miedo puedes ir a tu cerebro y ordenarle con pensamientos positivos para que vuelva a estar pleno. Hay distintos pensamientos, pero hay uno esencial, es reconectar con la quietud y la paz interior. Cuando reconectas con este pensamiento, solo puede ocurrir una cosa, que te abres a tu vida y la vives, con lo que traiga desde la integridad y la plenitud. Y como decía Marie Curie, a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Y vamos al cuentecito, ¿no? Vamos al cuento, venga. ¿Cómo estamos de tiempo, Pablo? El cuento bien, entonces. Bien. Bueno, tengo dos cuentos, ¿eh? No, si no da tiempo a uno, bien. No te aproveches. Bueno, pues mira, el cuento se llama La prisión. Y dice así. Eras una vez, como dicen los cuentos, Anisa, que era como es ahora, obediente y buena, con un enorme corazón de gestos amables y nobles, nunca se desprendió de su inocencia. Anisa, siempre escuchando atentamente a sus cuidadores, maestros, médicos y doctores. A Anisa le daba miedo todo lo blanco y lo negro, lo grande y lo pequeño, lo cierto y lo incierto, pero a lo que más temía era a no hacer lo que tenía que hacer. Anisa se fue volviendo tímida, muy tímida, tan tímida que ya de adolescente la llevaron a ver a un sabio. El sabio le dijo exactamente lo que ella tenía. Además, añadió que no había cura para ello. Anisa era ya una adolescente inteligente y despierta, y siendo tan obediente comprendió que el sabio tenía razón. Así empezó a ver la vida desde los grandes ventanales de su precioso palacio. Una vez, como inteligente que es, tenía que realizar una prueba para un bonito trabajo, pero para ella tenía que salir del palacio. Así salió del palacio para acudir a su prueba, pero entonces recordó que tenía una enfermedad que no tenía cura y volvió al palacio. Otra vez, como mujer que era, conoció a un joven y se enamoró, pero para su encuentro tenía que salir del palacio. Así quiso salir por la puerta del jardín,
pero entonces recordó que tenía una enfermedad, que no tenía cura, y volvió a Palacio. Aún otra vez, como curiosa que era, quiso hacer un viaje, ver cosas distintas, conocer gente nueva, pero mientras pensaba en qué preparar para ello, se dio cuenta nuevamente que no podía salir del palacio. Desde sus ventanales veía pasar la vida de las personas que no tenían su grave enfermedad. Alguna vez desde fuera le invitaban a salir, pero ella, muy amable y atentamente, agradeciendo de corazón, explicaba simplemente que tenía una grave enfermedad y que nunca podía salir del palacio. Así, ya que no podía salir del palacio, desistió del trabajo que hubiera querido, del hombre que hubiera querido, del viaje que hubiera querido, y un día, por casualidad, se encontró una persona en el palacio. Anisa, muy amable y atentamente, le habló sobre su grave enfermedad y su incapacidad para salir del palacio. La persona, después de escucharle atentamente, le preguntó si había grandes cerraduras que le impidieran salir del palacio. Entonces Anisa le habló de las interminables cadenas que sellaban las puertas. Sin embargo, días después, Anisa se dirigió a la puerta principal. Allí no se hallaba ninguna cadena, ni candado, ni cerrojo, ni cerradura alguna, solo un sencillo picaporte. Temblorosa, conteniendo la respiración, Anisa tomó el picaporte y lo giró. La puerta, no sin cierta dificultad, se abrió, y el aire de otoño, impregnado del olor de las hojas del jardín, envolvió a Anisa en una inmensa paz y felicidad. ¿Quieres abrir tu puerta? Este cuento es de una psicóloga que se llama Raquel Baldazo. Muy bonito. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Parece mentira. Bueno, Jesús, te espero con más cositas el martes que viene. El martes que viene, aquí estaremos. ¿Sabes algo? Un abrazo, bueno, y buen caminar a todos. Si no me equivoco, el lunes vas a estar con Toñi Blanco en Empleados Fondo. Sí, el lunes me entrevista Toñi Blanco, que vamos a hablar de la autoestima. Vale. De la autoestima a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues no deprimirnos. La semana que viene, entonces, te tengo por aquí 2 días. Sí, me vas a tener 2 días seguidos. Este mes y el que viene voy a tener una racha de estar aquí. Tú sabes que para mí es un placer. Y para mí también, Isra, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local 2 E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.